Hola, muy buenas a todos, a todas y a todos. Bueno, hoy seguiremos con la segunda sesión de cómo nos atraviesa el racismo formando nuestra identidad o cómo nuestra identidad es conformada o formada por el racismo. En esta ocasión tenemos los mismos de siempre y la misma de siempre. A mi lado está Kinari. Hola. Y al otro lado está Miquel. Hola. Y bueno, seguiremos ahondando en esta gran conformación de nuestras identidades como personas racializadas, y sabemos realmente que es algo mucho que debatir. Entonces hoy tenemos aquí a Miquel para que nos pueda hacer ese viaje totalmente desde su infancia hasta su realización como el Miquel de hoy, ¿no? Como el Miquel adulto. Bueno, sí, voy a intentar explicar un poco cómo ha afectado, ¿no? Cómo me ha atravesado el racismo, ¿no? en mi vida, y bueno, yo creo que lo suyo, ¿no? Lo más adecuado será hablar un poquito de cuál era la situación en la época en la que yo era pequeño. Y bueno, pues decir que hoy en día vemos que hay mucha diversidad, ¿no? En Vitoria-Gasteiz, pero cuando yo era pequeño no había apenas diversidad. Estaban las familias gitanas y habría habría un par de familias más o 3 familias más de personas africanas, seguramente en Vitoria, pero más no. Entonces, era una situación muy diferente a la que tenemos hoy en día, que las personas racializadas pueden tener otros compañeros con los que compartir todas estas vivencias. Sí. Interesante. No sé, a mí me ¿Atacas tú o ataco gustaría... yo? A mí me gustaría empezar preguntando que, ya de por sí vemos hoy como poca representación y poca diversidad en las aulas y en el parque, pero según en qué barrio, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste tú la etapa de la infancia cuando ibas al parque o a la guardería mismo, ¿no? O sea, ¿sentías esa diferencia? Sí, a ver, generalmente cuando somos pequeños no vamos con esa diferencia encima. Esa diferencia no la llevamos encima. O sea, sí la llevamos encima, pero no la llevamos encima. No, o sea, esa es una diferencia que nos la ponen los demás. Tú vas a los sitios y vas a los sitios como un igual, y son los demás los que te hacen ver que no eres un igual. Y yo eso es algo de lo que he sido muy consciente desde muy pronto. Desde muy pronto, porque ya yo el primer recuerdo que tengo de cuando era un crío fue precisamente un conflicto, una pelea que iba en este sentido, ¿no? Hubo, el primer día de clase hubo un chaval con, 3 años. Un chaval con 3 años, sí, todavía me acuerdo de aquel día, el primer día de clase. Un chaval me llamó puto negro, un crío como yo, otro crío de 3 años, y pues nada, aquello me impactó de tal manera que la manera de resolver aquello fue a puñetazos. Pero ¿cómo has identificado el puto negro que era una ofensa, no? Hombre, va con un puto por delante. Claro, te creo que con 3 años, te creo sí que algo igual. La ofensa era doble, primero porque iba con intención, va con el puto por delante, y la intención del negro era algo que la intención claramente, el contexto te dice que es algo ofensivo, y es algo con lo que yo no me identificaba, ¿no? De hecho, a mi madre siempre que tiene oportunidad cuenta esta anécdota, ¿no? Que sería por aquella época que yo fui a donde ella y enfadado o llorando probablemente, y le conté que es que en clase me llamaban negrito. Ya incluso sin el puto, ¿no? Y mi madre decía, bueno, ¿y qué? Pues, ¿y qué importa? Y dice, no, es que dice, pues llámales tú blanquitos. Y dice, no, pero es que si yo les digo blanquitos a ellos no les importa. Claro, Ahí está, ¿no? La cosa, o sea, es que ser blanquito no es algo negativo, mientras que ser algo negrito sí que es algo negativo. Y luego aparte yo le decía a mi madre, y es que además yo no soy negrito, negrita eres tú. Claro, ¿no? Que ahí está Claro, ahí ya estabas. Bueno, tú sigue, no quiero... No, dale. Lo que no quiero es anticipar hechos, ¿no? Porque al final ya había como un distanciamiento en sí de la propia de tu propia raza por efectos que venían de fuera. Claro, ¿no? O sea, yo no me quiero identificar con lo otro, ¿no? Yo no quiero ser el negro o el negrito, porque ya sabes perfectamente, lo has aprendido perfectamente a través de las películas, de todas las cosas, de lo que se dice, ¿no? Lo que supone. Lo que supone ser negro, ¿no? Y negrito, y por el tono en el que te lo dicen.
Claro, no es un tono de risa, bueno, aunque fuera de risa, pero no es un tono como amigable, probablemente sería algo para que te sintieras mal todavía, ¿no? Que Sí, te reforzara ese, sí. oye, recuérdate que tú eres... Sí, y eso ha sido una cosa que ha sido una constante. O sea, yo desde que he sido un crío hasta la adolescencia, pues he tenido varios, me han puesto varios motes, la adolescencia, incluso adolescencia pasadita ya, hasta los 20 años, así. He tenido motes, todos y cada uno de los motes que he tenido tienen que ver con mi color de piel o por mi origen. Que si mutuku, que si makelele, que si café olé, claro, todo cosas relacionado parecidas. con la publicidad, ¿no? Lo que se veía en la tele. Sí. Con la prepa Hendrix, por el pelo, ¿no? Ah, Incluso Lenny también me llamaban por Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Will Smith, pues lo que sea, cualquier cosa, cualquier Vale, pero personaje negro. es lo mismo que cuando te llaman, por ejemplo, nombres de personas que son representativas o que son influencers, ¿no? Gente negra. No es lo mismo que cuando te llaman de una persona que no conoces o es una persona que igual tiene mala reputación, ¿no? No sé. Aunque todos sean negros. Sí. A mí igual te dicen, joder, Lenny Kravitz, tú dices, joder, no está mal, ¿no? Qué orgulloso estoy, ¿no? Pero claro. Sí, pero no. O sea, entiendo lo que dices. Jackson también me han llamado, o sea, sí. O sea, Sí, claro. propiamente dices tú, a ver, son personajes que tienen buena fama, una buena vida, etcétera. Pero la única relación que tengo yo con ellos es el color de piel o el pelo. Eso es. Entonces dices, ostras, oye, colegas, miradme, que soy algo más. Ya. Puedo ser algo más que mi color de piel. O sea, y claro, y ese es el problema, que te encasillan. Te encasillan y únicamente puede ser eso. Puede ser un mutuku, puede ser un makelele, puede ser un... y miles de derivadas de eso. Que si Mobutu, también Mobutu me llama, que si no sé qué, o sea, pues eso, los nombres africanos o cosas que les suenan africanas, pues eso es lo que te Sí, van a al decir. final es un poco todos los estereotipos que hay como África, ¿no? África, ya está. Y no se dan cuenta que es un continente lleno de riqueza y diversidad, pero yo lo que quiero entender, claro, tú eso te lo tomabas como algo no negativo, pero obviamente había una ofensa detrás de esos insultos, ¿no? Pero también lo que decías tú, que no te sentías identificado con eso porque eso a ti te quedaba como lejos, porque eso no es tu realidad. Entonces, en parte sí, como qué bien, pero no, porque no es gente de a pie. Siempre es como que se te comparaba con gente famosa que tú veías en la tele. Sí, y que no tiene nada que ver con mi realidad, como bien has dicho. O sea, Will Smith es una persona que yo he visto en la tele. Yo no conozco a nadie que viva como Will Smith, no conozco a nadie que viva como Jimi Hendrix, ni como Lenny Kravitz, ni ninguna de esas personas. O sea, esas personas son totalmente ajenas a mí. Yo conozco mi realidad familiar, que no tiene nada que ver con ellos, y luego aparte, o sea, nunca me gustó que me llamasen, que me pusiesen ningún mote de esos. ¿Por qué esa obsesión que te pareces? Es que hasta en la porque actualidad... todos son iguales. Todos son iguales, ¿no? Esa obsesión no es que te pareces a Menganita, es que te pareces... Una anécdota que es la leche. O sea, bueno, ya veis mi tono de piel, ¿no? Mi hermana tiene el mismo tono de piel. Color. Yo no veo colores. Ese es un clásico, sí. Yo no veo colores, somos todos Solo veo iguales. personas. Pues mi hermana tiene un color de piel como el mío, un poquito más liso, ¿no? Un poquito más claro. Y bueno, pues ya veis, ¿no? Claramente hay unos tonos de piel muchísimo más oscuros en África también, ¿no? Y una mujer... con el que conocía a mi madre y que nos conocía a nosotros perfectamente, un día mi madre iba con una amiga suya congolesa, africana, sin ningún tipo de mestizaje, o sea, lo que diríamos una persona negra, y la vio por ahí, y mucho mayor que mi hermana, la ve por ahí con ella y le dice, ¡ah! ¡Qué mayor está tu hija! Y dices, ¿en serio? Ya. ¿En serio? O sea, a eso dio llegamos. por hecho que tu hermana era su hija. No. Dio por hecho que la amiga de mi madre, congolesa, negra, 20 años mayor que mi hermana, que no se parecía en absolutamente nada, era mi hermana.
la hija de mi madre. Vale, Dices tú, vale, y sí. dices tú, ¿en serio? Otro estereotipo ¿En serio, que- tío? O sí, sea, vale. Sí, 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 es el típico de todos los negros son iguales, pues así, Y tal que cual, y todos son radical. familia, también. Todos son familia, es tu primo Eh, lejano, lo que sí. sea. Pero bueno, en cualquier caso, o sea, el tema este de los motes, el tema de los motes es una anécdota, ¿no? Yo creo que realmente lo que más daño pudo hacer es esto que hay, este caldo que hay en el ambiente, ¿no? Que te hace ver la gente se ríe de tus rasgos, la gente se ríe de tu pelo, ¿no? La gente se ríe... Y yo, por ejemplo, yo he tenido complejo de llevar mi pelo natural. Pero, Miquel, ¿con qué edad tú empiezas a tener ese complejo? ¿Con qué edad tú te das cuenta, ese despertar o ese conocimiento que eso, lo que me está pasando, no es algo casual, ¿no? A ver. No es algo que, bueno, no, Sí. es algo... Yo lo separaría en dos partes. Ese complejo, cuando surge, súper pronto. Yo para los 5 años yo ya era más que consciente de... Pues eso, yo de hecho tenía una profesora que a veces me da, ¿no? Y me ponía como triste, ¿no? Y me decía, ¿pero por qué te pones así? Y dice, pues porque soy feo. Y claro, y eso venía de esto, o sea, porque en clase pues te decían, porque eres ricitos de mierda, porque eres no sé qué, no estaba ricitos de oro y estaba ricitos de mierda, ¿no? Entonces lo guay era tener los rizos rubios, Sí. si acaso, y en cambio nuestro pelo pues era, pues eso, un pelo feo, un pelo del que reírte, un pelo que se ponen Un los pelo payasos esponja, y el pelo que se pone la gente para reírse, ¿no? Y Vale. pasarlo bien. Pues esa era mi realidad, que mis rasgos físicos eran algo de lo que la gente se podía reír y se reía, ¿no? Mis rasgos físicos, los rasgos físicos de mi madre, los rasgos físicos de, pues eso, de la mitad de mi familia. Claro, de la poca gente y de la poca representación poca que había representación en que había. ese tiempo en Gasteiz, Y que, ¿no? y que cuando alguien quería insultarme, siempre acababa en el puto negro. Siempre. Sí, tampoco ya ha cambiado mucho ese insulto. No ha Sigue cambiado siendo mucho. mismo, Entonces ¿no? la conciencia de eso y el impacto de eso ha sido desde muy pronto. A los 5 años yo era perfectamente consciente de eso. ¿Y eso Era- cómo ha afectado en tu autoestima? O... Mal. En aquella época yo tenía una autoestima, como estaba contando, pues eso, tenía la sensación de que yo era feo. Ya. Ahora sé que soy guapo. No, eso, Bueno. no hay ninguna Ahora duda. casi no tiene hay ninguna. abuela. Ahora no tengo abuela. Ahora ha pasado la frontera ya, ¿no? Vale. Pero en aquella época sí, o sea, tuvo un efecto grande, ¿no? Un efecto importante en mi autoestima. Y no me di cuenta de que esto tenía que ver con el racismo hasta que no empecé a politizarme. Ahí para los 13 años así, que yo empecé a escuchar música punk, que empecé a escuchar ciertas cosas, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, empecé a rascar otras cositas, ¿no? ¿Ha habido Y- alguna influencia también por parte, por ejemplo, de tu madre? Porque Sí. quiero pensar que tu madre, la misma vivencia, no digo la misma vivencia, pero ha tenido vivencias también en su círculo más cercano, Sí. lo que sea, ha tenido esa vivencia, ¿no? Porque al final, aunque haya venido ya con una cierta edad, pero... Mi madre es una influencia positiva innegable. Innegable. Mi madre, perdón, me ha enseñado el orgullo. Ya. Me ha enseñado el orgullo de ser quien somos. Pero el problema es que cuando somos críos, la opinión y lo que nos dicen nuestros padres cuenta muy poco. Y a un momento de esa infancia que lo que cuenta es lo que Eso fuera, es, ¿no? lo que De cuenta es los lo que te dicen tus amigos, amigos, tal. efectivamente. Y lo que te dicen en casa, después. No le das tanta Ya. importancia. Después, Después cuando afecta, realmente- después sí. le das vueltas y Sí. después aquello que te han dicho y aquello que Es cuando acaba calando germina, ¿no? emerge. Sí. Pero cuesta, sí. Pero bueno, ha sido un referente con el ejemplo, con la palabra, teóricamente también, mi abuela también, que yo he vivido con mi abuela materna angoleña de pura cepa, pues hasta los 22 años. Sí. Pues bueno, eso ha afectado claramente. Vale, yo sé que tienes otras dos hermanas y habéis hablado, por ejemplo, del tema de cómo cada una ha vivido su infancia o su experiencia con el tema del racismo. Sí, y no lo hemos vivido igual. No. Para No, nada. porque ahí el género Cuenta marca mucho. mucho. Sí, mi hermana pequeña, desde luego, ella siempre ha dicho que ya no ha vivido el racismo de pequeña. Mm.
Quizá no lo has sabido identificar, ¿no? Puede ser. Puede ser. Bueno, sí, porque de hecho tengo otra anécdota Cuéntala, que lo muestra cuéntala. clarísimamente. Mi hermana fue a estudiar a Valladolid. Vale. Y pues bueno, yo fui con ella, fuimos a Valladolid y le fui a ayudarle a encontrar piso. Y bueno, pues llamamos a una casera que había tenido un anuncio por ahí puesto y tal. Bueno, no, a una casera no, perdona, a una inquilina que estaba buscándose compañera de piso. Vale. Y nos dio el contacto de la casera. Entonces hablamos con la casera y quedamos con la casera. Vale, quedamos a tal hora, tal, y bien, perfecto. Por favor, ella nos puso el énfasis, por favor, no faltéis, no nos deis plantón, porque no sé qué, no sé cuántas. Sed puntuales. Y digo, vale, no se preocupe, señora, que vamos a estar allí. Vale. Fuimos al sitio, fuimos con tiempo, como media hora antes o así, nos sentamos en un parque, con vistas al portal, y faltaban 15 minutos o así, y vemos una señora que estaba allí, ¿no? Y le digo yo a mi hermana, seguro que es esa. Y me dice mi hermana, pues a lo mejor, esperamos 5 minutos y si no se va, vamos a hablarle y tal. Y digo, vale, esperamos 5 minutos, no se marchó, nos acercamos. Disculpe, señora, ¿es usted...? Nos mira así, ¿cómo? No, yo estoy esperando a mi marido. Ah, vale, disculpe. Nos fuimos a sentar otra vez al banco. Según nos sentamos, yo le digo a mi hermana, era esa. Y mi hermana dice, ¿qué va a ser esa? Que no. Pues bueno, la señora, pasan 2 minutos, su marido no ha aparecido por ningún lado y se marcha. Y estamos esperando, pasan 5 minutos, pasan 10 minutos. Le digo a mi hermana, era esa. La intuición ahí no falló, ¿no? No falla, es que no es intuición, es experiencia. ¿Y eso en qué año fue más o menos? Para ponerlo, porque a día de hoy al final sigue siendo el mismo problema. Hoy más o menos es visible. Esto fue en 2006. Wow. 2006. 2025 estamos y creo que la vivienda, el acceso a la vivienda de las personas racializadas sigue siendo igual de difícil. No ha cambiado mucho. Y eso que tú no tienes acento de africano, ¿no? Ahí está, pero vasco, ahí, no sé. de ahí viene la sorpresa, porque claro, la señora esperaba encontrarse una persona blanca. Y cuando vio mi cara, además esto es lo que dice mi hermana, me dice, no, es que no fue por racismo, dice, fue porque te vio a ti, claro. Claro, a ti no te vio, ¿no? A ti que pareces, yo qué sé, pareces, puedo parecer muchas cosas, ¿no? Puedo parecer latino, puedo parecer árabe, puedo parecer muchas cosas. Es interesante, es que has comentado, ¿no? Que esas experiencias, esas vivencias, ¿no? Te han impactado tanto en tu orgullo personal, en tu crecimiento personal, que te sentías feo, te sentías, no sé si inferiorizado, ante, me creo estéticamente, ¿no? Intelectualmente seguro que no, pero estéticamente yo creo que al final eso, ¿no? Lo que quiero... Intelectualmente puede que también. Puede que también. Lo que quiero preguntar es cómo tú sales de ese extranjero que te habían criado en ti mismo, ¿no? ¿Cómo sales de ahí y dices, no, yo soy algo mucho más de lo que vosotros me estáis construyendo, ¿no? Yo conseguí salir de ahí porque, en primer lugar, porque he tenido buenas influencias. He tenido una abuela muy orgullosa, pero cuando digo muy orgullosa, quiero decir muy orgullosa. Muy orgullosa de su identidad y eso es algo que al final cala. He tenido una madre consciente, orgullosa, que ha sabido trasladar un poco eso, a pesar de que en el momento en el que tú lo estás sufriendo no lo sabes recibir. Y luego me han rodeado de muchos estímulos intelectuales, ¿no? Que es a lo que yo luego he tirado. O sea, a pesar de que yo me sentía tal y como me hacían ver, ¿no? Yo siempre he tenido muchísima curiosidad. Y yo vivía en un cuarto que era una biblioteca. Entonces yo siempre pues cogía los libros y leía y ahí he ido construyéndome y saliendo y dices esto al final, o sea, claro. Si me estás llamando lo que sea, me estás llamando mono, me estás llamando lo que sea, pero sé 5 veces más que tú. Claro. Quizás la inferioridad es más tuya que mía, ¿no? Que igual tú sí que tienes un problema de este, ¿no? Sí.
Y una de las cosas que, por ejemplo, es una de las cosas que más me preocupa hoy en día, ¿no? Porque sí que es cierto, bueno, a mí el racismo me ha afectado desde crío, pero hoy en día también. Hoy en día me afecta de una manera, bueno, me afecta igual del mismo modo, ¿no? En el trabajo, en otros aspectos, pero me ha preocupado, hoy en día me preocupa mucho también por mis hijos, ¿no? Porque mis hijos también son racializados, se les nota que son racializados. Y por mis alumnos. Ellos también son mixtos, ¿no? Claro. Doblemente mixtos, claro, no sé cómo claro, sería, son mixtos. Sí. Cada vez la mezcla se va diluyendo un poco, ¿no? Claro. Mi pareja es blanca, pero se les nota claramente. Se les nota, ¿no? Se les nota claramente, ¿no? Y lo veo porque ellos mismos lo dicen. Por ejemplo, mi hija pequeña me dice... Aitá, ¿por qué los que están pidiendo dinero aquí en los Eroski son solo negros? Claro, se siente reflejada. Ella me lo está diciendo claramente porque ella ve eso y dice, ostras, y ella siente su parte de su identidad como parte de eso, ¿no? Sí. Y dice, ¿por qué son ellos solo los que están ahí? O sea, es que muchas veces ni siquiera hace falta que la propia sociedad te diga que eres esto, porque es el sitio que ocupas en esa sociedad. Claro. Sí. Luego hay niños en la escuela que hacen comentarios, que te dicen no sé qué, que si vamos a borrar con borragoma porque huele mal, vamos a borrarle con borragoma a no sé quién, a otros niños, ¿no? Y ella me contó una vez, ¿no? Que un niño dijo eso de otros niños y ella les dijo, oye, yo también soy marrón y yo no huelo mal. O sea, claro, esa relación que se hace, ¿no? Del color y el olor. Es curioso porque al final esas propias dinámicas... Siguen repitiéndose. Y se ve a una escala. Y a mayor escala, además. ¿No? Claro. Y luego en la educación, wow. En la educación es una pasada. O sea, yo como profesor yo veo fracasar a mis alumnos. Esta es una cuestión que me preocupa muchísimo. Sí, pero es un fracaso del sistema y de la comunidad educativa. Porque muchas veces... como que decimos, esta gente migrante o la que ha venido de fuera fracasa, ¿no? Creo que fracasamos como sociedad y fracasamos como comunidad y es difícil para las personas racializadas vernos representados y creer que podemos estudiar y formarnos más allá del antirracismo, más allá del feminismo. O sea, creo que podemos formarnos intelectualmente y ejercer cualquier trabajo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero la institución hace oídos sordos. Ya. Hace como que no ve, hace como que si ese fracaso fuese un fracaso personal en vez de ser un fracaso colectivo, que es lo que es. Que se ha hecho un esfuerzo y se está haciendo un esfuerzo con el tema del feminismo, un esfuerzo que se nota y que es muy bueno, pero con el antirracismo no se está haciendo. Sí, pero yo pregunto, si ese fracaso fuera a nivel general, quizás había otro... A nivel general, yo creo que es a nivel general. Ya no me refiero a nivel general, no, que esté incluidos también fracaso de raza blanca, de gente blanca. Claro, no, a ver. Porque al final yo creo que lo hay. Sí, lo hay, pero lo que me hay mucha menos atención. Lo que están pidiendo son siempre los mismos. Eso es. El nivel de fracaso que existe, que seguramente Mike tendrá unos datos que nos podrá iluminar, son siempre de la misma gente. Ya. Entonces, claro, ese fracaso para ellos no les importa porque es el lugar donde nosotros tenemos que estar. No solo es que no importe, es que encima conviene. Yeah. Porque eso es carne de cañón, eso es gente que vas a poder contratar y que hagan aquellos trabajos que nadie quiere hacer. Nuestro sistema. ¿No? Entonces eso va a ser el nuevo proletariado, o sea, que van a hacer todos aquellos trabajos que nadie quiere. Entonces necesitas a esa gente que los machacas. Ellos van a ser los machacas. Y conviene, y como bien decías, o sea, los datos están ahí. Tienes un fracaso escolar de la gente racializada de un 20%. Cuando de las personas autóctonas es de un 9%. Ya, pero esa gente racializada también es autóctona, porque mucha de ella ha nacido aquí. Sí, Entonces, también creo que hay que empezar a hablar y ser conscientes cuando usamos palabras, porque ya esa gente ha nacido aquí. Y además, eso que dices que es muy importante, porque luego, si tú analizas el fracaso escolar de los extranjeros blancos que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos, su fracaso escolar es menor que los blancos de aquí de España. Es menor. Es menor que los blancos de aquí de España.
O sea, es una cuestión racial. Racial. O sea, es una cuestión de racismo. A ver, no solo, es una cuestión económica también, es una cuestión de clase. Y eso es muy importante. Y a eso el sistema educativo tiene que empezar a mirarlo porque luego vamos a tener un problema como han podido tener en Francia, como pueden tener en Inglaterra, la segregación absoluta, ¿no? los guetos y luego lo que eso trae, lo que eso conlleva, ¿no? Que luego estamos aquí hartos de hablar de delincuencia, de tal, pues mira, pues vamos a analizar de dónde viene esto. Viene de la desigualdad, y si tú encima haces la desigualdad en base a criterios raciales, pues mal vamos, ¿no? Sí, qué interesante todo lo que estás diciendo. A mí, que ya con estudios, ya eres aita, tienes dos niños maravillosos, niñes, no sé, y ya eres doctor, has estudiado, tienes una mujer maravillosa, también, familia. Ese niño interior, ese Miquel pequeño, ¿cómo está ahora? De aquel niño queda poco. ¿Sí? Queda poco, porque el racismo que yo he vivido me ha hecho crecer como persona. A veces me revienta decirlo, ¿eh? Claro. A veces me revienta decirlo, pero me ha hecho bien. Si quieres, yo también me revienta reconocerlo, pero... No, ya llegaremos a ello porque es muy importante esta reflexión, ¿no? Si soy la persona que soy, que me considero una persona sensible, que es sensible con el sufrimiento de los demás, con el sufrimiento de otras personas racializadas, con el sufrimiento de las personas homosexuales, transexuales, de las mujeres, yo muchas veces lo interpreto un poco desde mi propia vivencia. La sensibilidad, ¿no? Hacia todas las personas, empatía, en resumen. Sí, pero luego en cambio esa fragilidad, esa baja autoestima de la que hablábamos antes, esa quedó atrás. Quedó muy atrás. Qué bien, me alegro un montón. Creo que eres un referente y no sé, creo que hay que seguir hablando de estas cosas. Para terminar, me gustaría comentar una cosita, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos un trabajito que hacer, ¿no? Un trabajito que hacer, y ese trabajito está en empezar a terminar con el relato único. El relato único, que es el relato que nos dice desde el punto de vista de los blancos quiénes somos. Y para eso tenemos, por ejemplo, libros como Civilización y Barbarie del doctor Cheikh Diop, que nos cuenta el origen de una gran influencia en la cultura occidental, que no es otra que la cultura egipcia. Y cómo la cultura africana, los imperios africanos han afectado profundamente la cultura, la filosofía, el pensamiento occidental. O sea, que Occidente no es algo aislado de África, sino que África ha tenido ahí, y a pesar de que muchas veces ha intentado blanquear, ¿no?, Egipto, muchas veces siempre nos ponen de Egipto y nos ponen a Cleopatra, ¿no? Y Cleopatra perfectamente blanquita, ¿no? Blanca, pues Egipto, cuando fue grande, que fue mucho antes que Cleopatra, Egipto era negro. Y sigue siendo negro. Vale, yo creo que, bueno, tenemos muchas más preguntas y creo que podíamos extender eso largamente. Mi última pregunta, no sé si tenemos tiempo, no sé, un minuto. Vale, mi última pregunta es la siguiente. ¿Qué mensajes darías a la gente racializada y qué mensajes darías a la gente blanca? Pero antes de esas dos preguntas quería saber, ahora, ¿qué refuerza tu identidad? Vale. Qué intensa para terminar. Escuetamente, ¿no? Vale. Porque yo creo que el tiempo ya nos pisa, pero bueno. Vale. La pregunta que me haces es una pregunta complicada. Para las personas racializadas, yo les diría que empezasen por lo que he comentado antes. Romper con el relato único, dejar de construir nuestra propia identidad en base a lo que nos han contado o lo que se cuenta de nosotros en Occidente, ¿no? Llamemos Occidente, en Europa y el eurocentrismo, ¿no? Eso es. Dejar de eso y empezar a buscar esa historia que ha sido eliminada, esa historia que ha sido borrada, y empezar a estudiar un poquito cuál es verdaderamente nuestra historia.
ver cuál es verdaderamente nuestro origen. Eso es un trabajo que en muchas ocasiones pues, bueno, puede ser complicado, sobre todo para las personas afroamericanas. Cuando digo afroamericanas no me refiero únicamente a Estados Unidos, ¿no? A los hijos de la esclavitud. Pero bueno, para los propios descendientes africanos más directos, como nosotros, pues también puede ser complicado porque se nos ha eliminado. Yo, a pesar de ser hijo de angoleña, no conservo ningún apellido original de allí, de la zona de mi madre, que es Kimundo. No tenemos nada, todos nuestros apellidos son portugueses. Entonces, claro, tenemos que acabar con eso. Entonces tenemos que recuperar eso y fijarnos un poquito más en que podemos ser más de lo que se dice. Podemos ser más que deportistas, podemos ser más que músicos, podemos ser más que payasos, que no está nada mal ninguna de esas cosas, pero podemos ser mucho más. Y eso mismo sirve para las personas blancas. Sí. Que dejen de creerse lo que ellos mismos cuentan. Lo que ellos cuentan, que les ponen a ellos aquí y ponen a los demás abajo, ¿no? Sí, hay que desaprender entre todas al final. Sí. De entender. Tal cual. Ese sería mi mensaje. Ese es mi mensaje. Sí. Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Agradecer aquí esa sinceridad y esa abertura en canal de Mikel. La verdad es que es una pasada, ¿no? Es una pasada y es un dolor que cada vez que hablamos de racismo, esas vivencias vuelven a tener vida, ¿no? Y bueno, con eso despedimos y esperamos que sea toda una cuestión de reflexión. Gracias. Y nos vemos en el próximo marrón. Eso es.